El podcast de Arcángel Clan. Depresión. Por depresión se entiende un conjunto de estados del ánimo que impiden a las personas continuar con una vida normal. Se trata de un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grados, acompañados de ansiedad. La depresión es un trastorno de la afectividad. Dentro de la depresión hay dos grandes grupos de trastornos. Lo que siempre se ha denominado como depresión endógena, por una parte, que es un trastorno donde la característica esencial es lo que se denomina tristeza patológica. La persona enferma no encuentra una causa que produzca esa tristeza, o bien porque si encuentra o detecta en su biografía una causa que le desencadene, se remonta muy atrás en el tiempo, o bien porque esta tristeza patológica se prolonga a lo largo del tiempo desproporcionadamente. Otra de las características de esta tristeza patológica es que la persona más bien tiene la sensación de no poder experimentar sentimientos ni favorables ni sentimientos de tristeza ante acontecimientos de la vida. Es decir, existe una cierta anestesia o una dificultad para oscilar con los acontecimientos del entorno, para vibrar con ellos. Otras manifestaciones sintomáticas de la depresión pueden aparecer no solamente en los sentimientos, sino también en la corporalidad. Síntomas físicos como la anorexia, la pérdida de apetito con una pérdida desproporcionada de peso, el insomnio fundamentalmente o característicamente con el despertar precoz, y pueden aparecer también alteraciones no solamente en la afectividad sino también en el propio pensamiento, las ideas negativas de futuro, de sí mismo, del entorno, son características también de este cuadro. Causalidad y causantes. 1 de cada 5 personas sufrirá depresión a lo largo de su vida. No respeta género, edad ni condición socioeconómica. Aunque es más común en las mujeres y los adolescentes, la depresión es una puerta muy frecuente de problemas mentales más graves. Por ejemplo, se estima que millones de personas la padecen sin siquiera saberlo. Es causada por una alteración en los receptores neuroquímicos del cerebro, aunque también existe depresión moderada o leve, la cual deriva de la muerte de un familiar. Cambios repentinos y bruscos en la vida, en el estilo de vida o en las costumbres de las personas, aunque también se puede deber a desórdenes neuroquímicos propios de la adolescencia, la vejez, el embarazo o una enfermedad. Existe depresión de carácter hereditario, pero también depresión de carácter somático, es decir, que se manifiesta en determinada etapa de la vida. Ambas suelen tener desencadenantes que revelan la presencia del padecimiento, por ejemplo, la muerte de un ser amado o la pérdida del empleo. Son algunos factores que pueden desencadenar una depresión que se viene guardando con el tiempo. La depresión mayor, por su parte, suele ser un síntoma del trastorno bipolar, aunque como lo hemos planteado, este tipo de depresión puede venirse acarreando desde tiempo y desencadenarse por un hecho trágico. La depresión por estrés es una depresión que se produce cuando estamos en una situación que nos angustia. La palabra estrés poco a poco se ha ido introduciendo en nuestra vida y la utilizamos de manera muy habitual, pero fíjate que es una palabra en sí vacía de contenido. Ha ido desplazando otras palabras y otros conceptos que nos han ayudado mucho más a entender lo que nos sucedía. Fíjate, Selye, a mediados del siglo XX, describió lo que era la reacción de estrés en los animales cuando tenían que huir de un peligro. Nosotros también, en una situación que interpretamos como peligrosa o en una situación peligrosa, también ponemos en marcha los mismos mecanismos. Es una reacción de huida, pero si en esa situación no podemos huir, lo que sucede es que todo el mecanismo se ha puesto en marcha
pero quemamos motores. Es como si tuviéramos un coche, lo pusiéramos, lo aceleráramos, pero con el freno de mano puesto, quemamos el motor. Pues es lo mismo. Si estamos en una situación que nos produce una reacción de estrés y no podemos huir, ponemos en marcha todos los mecanismos, todas las hormonas, pero estas hormonas, en lugar de servirnos para evitar esa situación, lo que hacen es volverse hacia adentro nuestro y de alguna forma quemamos el organismo. Lo que se pone en marcha en una reacción de estrés es la agresividad. Esta agresividad da energía para la huida, pero si no podemos huir, la agresividad se vuelve hacia adentro nuestro y entonces tenemos una depresión. La depresión es el mal manejo de la agresividad. Cuando bloqueamos la agresividad o no la podemos sacar adecuadamente, se vuelve contra nosotros y nos desvitaliza, nos desanima. Cuando de alguna manera pienses en la palabra estrés, intenta sustituirla por otra palabra, como puede ser sufrimiento, angustia, impotencia, sentir que haces el trabajo de 3 personas o lo que te venga a la cabeza. Si lo puedes sustituir, entenderás mucho mejor lo que te sucede. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Las personas que sienten depresión sienten estos síntomas en algún momento de su vida. En algunos factores o en algún momento los podrán sentir más leves o más fuertes en su momento. Sentido de vacío o de simplemente mirar al vacío por horas, o acostarse sin más, o simplemente quedarse en la cama viendo hacia el techo. Dolor. Se siente un dolor intenso que no puede ser localizado ni focalizado, y solo se cura al estar acostado o dormido sin manifestaciones físicas del mismo, aunque se quiera llorar o gritar. Abatimiento general. No se tienen ganas de realizar ninguna tarea o de pensar en cualquier cosa. Cambios de roles. Las personas abandonan sus metas, sus deseos, sus sueños y objetivos. Si alguien era el primero en llegar a la escuela, simplemente ya no asistirá, o será inconsistente en sus tareas diarias. Trastorno del sueño y de la alimentación. Se baja o se aumenta de peso, se siente mucha hambre o no se siente ninguna. Reacciones psicológicas diversas. Por ejemplo, la sensación del miedo, el sentido de la vejez o el pánico, o que no se ha logrado nada en la vida, y una ansiedad constante seguida de más abatimiento. Reacciones cognitivas como la falta de concentración y memoria, dificultad para pensar y para tomar decisiones, distracción constante y una completa incapacidad para focalizar un tema. Un ánimo persistente de tristeza, ansiedad o de soledad. Sentimiento de desesperanza o pesimismo. Sentimiento de culpabilidad, desvalorización de la persona o de impotencia. La pérdida de interés o placer en actividades ordinarias, incluyendo el sexo, la comida, pasear, hacer deporte, etc. Decaída de energía, un sentimiento de fatiga constante y un sentido de ser más lento para todo. Una dificultad en la concentración, para leer, para recordar o para tomar decisiones como lo habíamos comentado. Inquietud e irritabilidad. Pensamientos sobre la muerte o el suicidio, incluyendo en sus estados más graves los atentados para ello. Es muy común que una persona deprimida comience a realizar comentarios sobre cómo sería el mundo sin él, o de cómo estarían todos mejor sin él. En algunos casos comienza a imaginar la muerte, y comienza a pensar cómo sería su muerte. Cuando una persona experimenta estos síntomas después de un mes o más tiempo, se puede decir que está pasando por un cuadro de depresión crónica, pero también se podría tratar de un cuadro de depresión mayor o clínica, lo cual requiere de una atención médica urgente. Puesto que la depresión en sí causa daños crónicos e irreversibles al cerebro y al organismo, aun cuando no se tengan intentos de suicidio
o comportamientos peligrosos para el cuerpo, como es el caso de la anorexia o la bulimia. Por eso se dice que la depresión es una entrada a muchos otros males. Pero, ¿dónde está la solución a la depresión? La depresión no tiene una solución. Adolescencia proviene de adolecer. Los cambios neurológicos que ocurren en la etapa del adolescente son propios para crear desórdenes maníaco-depresivos, puesto que el cerebro está terminando de realizar la poda sináptica y construir el sistema aracnorraquídeo y la separación de los hemisferios derecho e izquierdo. Por eso es muy común que los adolescentes entre 12 a 28 años sean mucho más propensos a desarrollar o manifestar cuadros de depresión leve, clínica o severa. Cada vez va estando más claro que la depresión y las enfermedades médicas están íntimamente relacionadas. La frecuencia de depresión en muchas de las enfermedades médicas que puede padecer cualquier persona es más alta, pero también por mecanismos que poco a poco se van dilucidando, la depresión puede predisponer a padecer enfermedades médicas que en ese momento quizás no hubieran aparecido o hubieran aparecido más tarde si no hubiera sido por la aparición de estos síntomas depresivos. Por lo tanto, la relación es estrecha y es importante no solamente desde el punto de vista de la psiquiatría, sino para cualquier médico. La depresión no es solo un resfriado o un conjunto de malestares que puedan ser solucionados mágicamente mediante el consumo de algún medicamento o tratamiento. La depresión en sí misma es un conjunto de enfermedades que pueden ser psicológicas, neurológicas o bioquímicas. Sin embargo, entre los factores más graves que afectan a la depresión y a las personas que la sufren, se encuentra el ambiente, familias disfuncionales, padres alcohólicos o con problemas económicos, la falta de atención y amor a las personas con depresión. Sin embargo, también puede existir la falta de adaptabilidad al ambiente, por ejemplo, la diferencia entre preferencias sexuales, políticas e incluso intelectuales de los grupos. Cuando una persona tiene capacidades superiores a su familia o comunidad, pero se mira mermado en las posibilidades que tiene para alcanzar o llegar a ser lo que quiere ser o desarrollarse, y lo siente en el ambiente de una forma cognitiva, además de que siente la falta de estímulos adecuados o de detección de habilidades. Se trata entonces de una frustración que es tal como si tratara de pintar con una cuchara, o si la persona no se sintiera en su ambiente. Por eso se dice que cuando te sientas deprimido, conviene observar si no estás rodeado de idiotas. La depresión no se manifiesta súbitamente, sino que es una patología que se desarrolla lenta y paulatinamente en el que la padece. Aún así, los seres cercanos alrededor de las personas depresivas o con desórdenes maníaco-depresivos pueden detectar los síntomas antes descritos, puesto que entre los más graves o los más notorios se encuentran el abandono de actividades que la persona encontraba interesantes, una falta de aseo personal o de continuar con el mismo ritmo de vida, la falta de apetito, los desórdenes alimenticios como la bulimia y la anorexia, la necesidad de atención o de permanecer en soledad, la evitación de problemas o de compromisos, además de una falta de energía y un intenso cansancio, acompañado de un sentido de abatimiento y tristeza. La persona es solo un cascarón de lo que fue antes. Clínicamente, la depresión se mide en niveles, debido a los nuevos sistemas del DSM-5. Estos niveles se catalogan en percepción a la funcionalidad del individuo, existiendo depresión leve o moderada, depresión recurrente y desorden depresivo mayor o clínico, la más grave de todas. Es importante realizar un diagnóstico e incluso buscar el diagnóstico con profesionales de la salud mental, puesto que a pesar de que muchas personas son funcionales en la sociedad, pueden tener o mostrar un trastorno depresivo de leve a severo durante toda su vida, y únicamente cuando ocurre un factor desencadenante, como lo es la pérdida o un acontecimiento trascendental, la depresión se manifiesta en sus puntos más álgidos. Además, el trastorno depresivo acarrea una pérdida y menoscabo en la calidad de vida de la persona, puesto que ésta va disminuyendo su calidad de vida. Literalmente, es como si la imagen que tenemos de ella se fuera desdibujando. Así,
Una depresión de leve, moderado o mayor que no se trata a tiempo puede acarrear problemas como la drogadicción, el alcoholismo y el suicidio. Evidentemente, la idea de suicidio, incluso el intento de suicidio, es algo inherente a los trastornos depresivos. En el episodio depresivo o depresión mayor es frecuente que haya esta idea y es frecuente que haya intentos de suicidio. Por el contrario, en lo que hemos llamado trastorno distímico o distimia y en lo que hemos llamado trastorno adaptativo, es frecuente que haya ideas de suicidio, pero es poco frecuente que haya intentos de suicidio graves. A partir de ahí, quería comentar dos ideas muy importantes en cuanto a cómo abordar el tema un familiar con el paciente que tiene ideas de suicidio. La primera idea, muy importante: intentemos no culpabilizar al paciente. Es decir, esto que se hace con frecuencia de decirle al paciente, pero ¿cómo nos vas a hacer esto? Pero si esto es bonito, si la familia no sé qué, no suele ser demasiado útil. ¿Por qué? Pues esencialmente porque el paciente ya es consciente de que no es lógico, no es racional ese pensamiento que tiene. Es totalmente consciente de que meses atrás, años atrás, a él le parecería absurda esta idea. Y otra cosa es que ahora le viene ese pensamiento con una gran intensidad. Le viene ese pensamiento igual que le viene el no tener apetito. Es decir, es un síntoma más de enfermedad. Y por lo tanto, un consejo respecto a esta primera idea es: no digamos al paciente esas frases características de no hagas esto porque harás sufrir a la gente, pero te recuerdo que tienes unos hijos maravillosos. No hagamos esto. El paciente ya es consciente de eso y no hace falta hacerle sentir culpable. Además, cuanto más claro tenga el paciente que para nosotros esto es un síntoma más de la enfermedad, más fácil va a poder ser hablar sobre este síntoma. Y no es que nos interese hablar porque así se curan las cosas, no, nos interesa hablar de este síntoma porque es la mejor forma que tiene el médico y los familiares de saber si solo hay una idea de suicidio o si ya se está planificando el suicidio. Y por lo tanto, la mejor forma de saber dónde estamos es que el paciente sepa que, igual que nos puede hablar de que no tiene apetito, nos puede hablar de que tiene ideas de suicidio. Es la forma de estar más cerca del paciente y por lo tanto de calcular mejor dónde estamos en cuanto a riesgo de un intento de suicidio. El otro punto muy importante, esa idea de que quien habla de suicidarse lo que quiere es llamar la atención y que quien habla de suicidarse no se suicida, no es del todo correcta. Primero de todo, hay gente, muchas personas que hablan de suicidio y que al final se suicidan. Por lo tanto, esa idea, incorrecta. Respecto a la idea de que quien habla de suicidarse lo que hace es llamar la atención, o lo que está haciendo es llamar la atención, desde luego en los depresivos, en las personas que tienen una depresión mayor, no es así. Y en los que tienen una distimia, un trastorno adaptativo, es posible que sea así, pero ¿y qué? Es decir, en vez de verlo como una cosa peyorativa, veámoslo como que es una persona que tiene un nivel de agobio elevado, es decir, que está sufriendo mucho, por lo tanto podríamos decir que hay una enfermedad o un malestar muy intenso, y luego que además, para desgracia o por desgracia para él, no sabe solicitar ayuda de la forma que lo hacemos todos. Es decir, además de estar con mucho sufrimiento, resulta que es una persona que tiene el hándicap de que no sabe pedir ayuda de una forma más estándar. Es decir, intentemos meterlo todo como síntomas, como problemas que tiene esa persona, en vez de simplemente echarle en cara que está llamando la atención y dando problemas. Nuevamente, es una forma de alejarte del paciente y lo que necesitamos es estar cerca del paciente. Y otra cosa es que luego en frío podamos recordarle que preferiríamos que cuando está agobiado nos pida ayuda de otra manera. Esto ya es otro tema que hagamos a posteriori. Y por tanto, cuidado, en la depresión mayor, quien avisa muchas veces se mata. En la depresión mayor, cuando alguien dice que quiere matarse, probablemente no está pidiendo ayuda. En la distimia, muchas veces sí que es cierto este aspecto de que es una forma de pedir ayuda. Pero cuidado, nuevamente,
De ahí a decir que esto es algo negativo, hay un gran trecho, y quizás es mejor cogerlo como persona muy agobiada y que no sabe pedir ayuda de otra manera. Dos cosas graves, y por lo tanto probablemente mejor plantearlo simplemente como síntoma de una enfermedad. Es muy necesario mencionar que al sistema no le conviene que existan personas deprimidas, puesto que le importa la funcionalidad y productividad en un sistema económico desarrollado para que la persona sea mano de obra barata y asequible. Por tanto, es muy común que se prescriban antidepresivos como dulces en las consultas médicas. Sin embargo, llega el momento en que no son suficientes, y es por eso que la tasa de suicidios en adultos y jóvenes ha aumentado en un 500% en estos últimos años, así como el consumo de drogas y alcohol ha ido bajando la escala de edad. Es decir, tenemos más niños y jóvenes consumiendo alcohol y drogas. Y lo peor del caso es que se ve como algo muy natural. En todos los casos, es importante que un especialista de la salud mental diagnostique y comience el tratamiento adecuado, puesto que es común que las personas recurran a motivadores, coaches y cuanta estupidez encuentren para tratar su sufrimiento, incluso religiones y sectas. El uso de alguna de estas terapias puede potenciar el efecto negativo de la depresión. Al igual que el cáncer, mientras más rápido se corrija y ataque el problema, hay mayores posibilidades de que la persona o el paciente salga adelante. Puesto que una gran parte de solucionar un problema es conocer las causas que lo generan. Pero, ¿no hay solución a mi problema depresivo? No, existen tratamientos. La depresión es parecida a la diabetes. Las personas no se curan mágicamente, sino que es necesario realizar rutinas, ejercicios y cambio de conducta para poder llevar una vida estable, pero sobre todo feliz. Los tratamientos contra la depresión no solo se basan en fármacos que estimulan o regulan las actividades de las zonas del cerebro. Por ejemplo, aquellas personas que tienen insomnio crónico son recurrentes a caer en cuadros de depresión. Sin embargo, se requieren cambios de vida. Entre estos cambios se encuentran algunos muy importantes que mencionaremos. Terapias ocupacionales. Dedicarse nuevamente a actividades que el individuo encontraba estimulantes antes de entrar a un cuadro depresivo. No sentirse solo y no desear estar solo, y observar que hay muchas personas que se preocupan por ti, pero que sobre todo te aman. Desarrollar la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás. Se debe de aprender a no ser una víctima toda la vida, aprender a evitar y encarar a quienes emiten mensajes o comportamientos pasivo-agresivos es una buena arma para evitar deprimirte. Saber detectar los estados de ánimo de las demás personas y el propio, con la finalidad de llevarte bien y tolerar a aquellas personas que son unos completos imbéciles. Aprender a afrontar las situaciones desagradables, pero poco a poco, a cuentagotas. Los mecanismos de evitación son muy buenos, pero en determinados momentos hay que saber dar la cara frente al enemigo. Establecer objetivos a muy corto y a muy largo plazo, un amigo diariamente, metas pequeñas que puedan desencadenar en logros más grandes. Organizar tu vida en rutinas establecidas, salir de la cama a una hora, ponerte un límite de tiempo para estar en la cama o estar en alguna parte, comer a determinada hora. Establecer plazos y horarios ayuda a que estés en control contigo mismo. Y estar en control contigo mismo es lo más importante en estos casos. Busca y encuentra tu profesión, o al menos una meta para darle sentido a la vida. Limpia la zona de trabajo, tu zona de estar y tu dormitorio. Esto también te ayuda. Se ha demostrado que las personas que son más ordenadas y limpias tienden a experimentar menos rasgos depresivos, aumentan su productividad y su estado de ánimo. También te conviene tener colores en tu cuarto. Algunos colores negros, naranjas, azules, rojos ayudarán a que mejores tu estado de ánimo. Una buena pintura, y si eres pobre, alguna hoja pintada o cualquier cosa coloreada te ayudará en esos momentos tristes. También es importante aprender a relajarte y tomar descansos largos. El trabajo y la actividad no lo es todo, los problemas tampoco. Aprende a darte unas horas para ti mismo y dormir al menos 8 horas diarias, seguidas. De todos modos, cuando mueras el trabajo seguirá ahí,
y simplemente serás reemplazado. Aprende a solucionar problemas sin ayuda de los demás. Sé autocrítico y analiza qué cosas hiciste bien en una semana, en un mes o hasta en un año, y en qué cosas estás estancado. Aprende a trabajar en ellas. Una buena alimentación es clave para combatir la depresión. Cocinar alimentos como carne, pollo, huevo, vegetales y frutas. Pero si eres pobre y no te alcanza, consume sulfato ferroso, ácido fólico y vitaminas del complejo B. La falta del complejo B y el hierro produce anemia, la cual agrava las condiciones depresivas. Conclusiones. Procesos que complican la depresión. Familias disfuncionales con peleas crónicas e incluso con violencia e inestabilidad física, financiera o etc. Relaciones amorosas inestables o pasivo-agresivas. Parejas que ejercen violencia física, aún las agresiones insospechadas, violencia familiar, violencia psicológica o económica, etc. Familias que no ofrecen amor, cariño, protección y comprensión al enfermo. Padres o familia ausente, la muerte de alguien cercano, un duelo o una pérdida. El complejo de asistir con un profesional de la salud a buscar ayuda, porque solo los locos asisten. Además de que no todos se pueden costear una consulta médica con un profesional de la salud mental. La gran cantidad de estrés que se vive en el siglo XXI. La presencia de alcohol y drogas en la juventud a edad temprana. El acoso escolar y estudiantil. La presencia de un enorme odio que todo el mundo desea expresar a las personas más débiles, con tal de sentirse un poco mejor. Un montón de idiotas que no comprenden a la persona y la aíslan o ignoran aún siendo su propia familia, lo cual los orilla a comportamientos autodestructivos. Acciones que ayudan al paciente deprimido. Encaminarlo hacia una atención especializada, ya sea con el psicólogo en casos de distimia, depresión persistente moderada, o al psiquiatra en caso de depresión mayor. Apoyar a la persona deprimida como si se tratara de una enfermedad incapacitante más, tanto física, económica y sobre todo de la manera más amorosa posible. En caso de consumo de medicamentos, vigilar que se cumpla con los tratamientos al pie de la letra y de forma adecuada. Vigilar también una correcta alimentación. No desestimar la atención que el psicólogo o psiquiatra ofrece al paciente, porque el mismo paciente comenzará a dudar de continuar con su tratamiento. Entregarle responsabilidades tales como una mascota o una planta, para que comience a tener responsabilidades sobre sí mismo. Si la persona tiene hijos o familia, ayudar a estos de manera que sean soportes, y no pesos y cargas para el paciente. Realizar reuniones para darle apoyo a la persona, pero sobre todo, reuniones para comprender y mejorar su estado de ánimo. Es decir, platicar entre los familiares cómo pueden ayudar a la persona y comprender sus limitaciones y su enfermedad. Acciones que no ayudan al paciente deprimido. Enviarlo a charlas motivacionales, darle libros de autoayuda, llevarlo con pastores de iglesia, etc. Usar las típicas frases tontas de te apoyamos, estamos contigo, no estés así de deprimido, sal adelante, tú puedes, etc. Eso solo agrava el problema. Regañar o reprochar al paciente que no puede lidiar con la enfermedad. Hacerlo sentir peor e incapacitado para salir adelante. Extrapolar la enfermedad y asegurar que hay personas que están peor y que su vida es muy afortunada. Permitir que personas con problemas de drogas o alcohol entren en su vida o lo encaminen a las drogas y al mismo alcohol. Recordarle al paciente que tiene responsabilidades desatendidas cuando es el consciente de ello y le duele por no poder atenderlas. Métodos utilizados para atender al paciente deprimido. Fármacos. Interfieren con diversas zonas del cerebro, del estado de ánimo, de conservación, del reposo, del sueño. Estimulan o disminuyen los estados del ánimo y de ansiedad. Los fármacos solo pueden ser prescritos por un profesional de la salud mental, como lo son los psiquiatras.
Algunos de estos han tomado cierta amplitud para regular los casos de pacientes deprimidos o con algunos problemas mentales tales como lo son el sueño. Por tanto, lo recetan los médicos generales e incluso en las consultas del IMSS o ISSSTE. Sin embargo, esto solo se ha realizado para mejorar la salud mental y laboral de las personas. Tal es el grado que ahora se venden los medicamentos por internet y por Facebook. Sin embargo, esto solo ha agravado el problema, puesto que el consumo de medicamentos necesita llevar a fuerzas una terapia física y mental para que los tratamientos sean holísticos, antes que solo consumir fármacos. Terapia. La terapia psicológica es muy útil. Sus métodos se basan en cambiar la forma de pensar del paciente, mejoran su estado de ánimo y alterar su conducta. Las diversas corrientes de la psicología, como lo son la humanista o la Gestalt, se enfocan en el tipo de paciente y no en un método universal. De ahí su alta efectividad. Existe un acuerdo entre psicólogos, médicos y padres de familia y familiares en que la psicología y los fármacos no son suficientes para tratar la depresión mayor y algunas enfermedades como lo son el inicio del trastorno bipolar, la esquizofrenia o el trastorno de ansiedad y pánico. Sin embargo, esto no conlleva pensar que es mejor olvidar las cosas y dejar al paciente solo a su suerte, puesto que esta clase de tratamientos necesitan de experimentación, de fallo y de error hasta encontrar la forma de curar a las personas, o al menos de hacer que tengan una vida saludable y estable. Sin embargo, el dejar sola a una persona de este tipo simplemente se compara a dejar que esta persona camine directo a un vacío. Tampoco hay que olvidar que este tipo de padecimientos mentales no se curan como si fueran una simple gripe, sino que es necesario mantener un estilo y determinados cambios en todo el comportamiento. Y por último, después de aplicar esto verás que la depresión sigue ahí, pero estarás ocupado en desarrollar tu vida. La depresión puede desaparecer por meses e incluso por años si cambias tu vida y sigues con determinado ritmo. Si haces estos cambios no volverás a presentar cuadros de depresión en muchísimo tiempo, quizás nunca. Pero cuando te sientas solo, aislado o que estés desesperado, quiero que sepas que tú nunca estás solo, puesto que siempre hay alguien que te ama. Y cuando hayas muerto o hayas provocado tu muerte, no vas a tener una oportunidad para cambiar. Y hoy, cada que amanece y cada que abres los ojos, tienes una nueva oportunidad para cambiar y empezar tu vida. Cuando no resistas, siempre hay una ayuda a tu alcance. La línea de ayuda en caso de depresión o ataques de pánico que provocan suicidio son SAPTEL Cruz Roja, Atención al Suicidio y Depresión, 01800 472 7835. Línea de emergencia 911. Te canalizan a un centro de atención. En caso de necesitar atención psicológica y psiquiátrica, las universidades públicas tienen servicio de atención a pacientes a un precio muy bajo. Lo más importante que debes de entender es que por más oscuridad que enfrentes en tu vida, siempre habrá un nuevo comienzo para ti, para que seas feliz. Resiste. Hasta pronto. When you're straight.